Bueno, empezamos ya, si os parece. Bien. Antes, bueno, pues me gustaría, antes de presentaros a la ponente, comentaros que cuando acaben las jornadas y dentro de, no sé, pues igual como mucho una semana o 10 días, aparecerán ya en la página web, en la página web del Centro Koldo Mitxelena, donde pone Antigua, se pincha ahí y salen todas las, es que están todas las ponencias que se han hecho desde hace 22 años. Entonces, bueno, unas más resumidas, alguna con un poco más así, pero bueno, por regla general están todas. Y bueno, pues dicho esto, tenemos con nosotros a Elena Muñiz, que es profesora de Historia Antigua, titular de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Me he enterado que hay dos públicas que tienen, claro, que Sevilla tiene mucho poder. Bien, entonces, su especialidad son, bueno, es el mundo romano y los cultos mistéricos, y tiene un libro publicado sobre los himnos a Isis. Si estáis muy interesados, pues eso, podéis acceder a él. Y nada, sin más, yo le agradezco que haya venido. Vamos a ver si solventamos en un minuto algún problema así de intendencia que pueda haber. No hay más gente que entra, pues venga, Elena, cuando quieras. Muchas gracias. Sí. Pues buenas tardes, gracias a vosotros, gracias a Javier, gracias a la Fundación Koldo Mitxelena. Es un verdadero placer estar aquí. Gracias a la ciudad de San Sebastián por haberme regalado este día maravilloso que he disfrutado, con este tiempo espectacular que no me esperaba, debo decir, viniendo de Sevilla. En Sevilla ahora tenemos un poco primavera, pero esto no le queda atrás en absoluto. Y gracias también por haber propuesto este tema en este coloquio, porque al haberme tocado a mí, junto con mis otros dos colegas, uno de esos lugares que hace soñar. Yo espero que al final de la charla mía, que tampoco será demasiado larga, pues hayamos conseguido eso, trasladarnos a otro lugar en el tiempo, a otro lugar en el espacio, a un lugar que muchos pues no saben ni siquiera que existía. Hatra no es uno de los lugares, no es Palmira, aunque tuvo tanta importancia como Palmira probablemente. Hatra ni siquiera fue capital de nada realmente en ningún momento, más allá de sí misma, era prácticamente una ciudad-estado, ya lo veremos, pero es un lugar que sin duda yo espero que os haga soñar como me lo ha hecho a mí mientras preparaba esta charla. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño experimento y espero que salga bien. Espera un poquito, sí. Que a ver si nos quitan la luz. Los focos. Sí, porque es que si no, no se va a ver bien y ya no hay nadie ahí para que se los focos. Arriba sí hay. Tú no querías que quitaran esto. ¿Tú querías que quitaran? Así para que así se ve mejor, perfecto. Porque es que si no se va a perder, perdona. Bueno, antes de pasar de diapositiva, Hatra, la ciudad del dios Sol, la ciudad del Sol, y por Sol nos referimos, y hablaremos mucho de él, a este personaje que tenéis aquí, que es, se cree que sería el dios Shamash, ya hablaremos de él. Bueno, pues en mitad del desierto de Irak, en el norte de Irak, en lo que se conoce como la zona del desierto de Yazira, se encuentra, y vamos a ver exactamente para que nos ubiquemos, se encuentra la ciudad de Hatra, en el norte de Irak, ahí veis, señalada, ¿veis? En el alto curso del Tigris prácticamente, y es en una zona desértica. Y ahora me callo y vamos al experimento. Vamos a ver si el experimento me funciona. Esperemos que sí. Es un vídeo muy breve, hecho por la UNESCO. The city where East and West met, Hatra. There was once a thriving city-state called Hatra in the northern Iraqi desert. The exact details of the site weren't known until the 20th century. An excavation team were hugely surprised when they found a Greek temple on the site. The marble columns built in Ionic style look exactly like ones found in Greece. Camel caravans passed through here for a period of several hundred years before and after Christ. The Silk Road was then a busy trade route connecting the Chinese Han and Roman empires. Hatra was an important stopover between Mesopotamia and the Mediterranean Sea. The discovery of this Alat temple unveiled a different side of Hatra.
The imposing carvings depict camels, which represent wealth and affluence. This relief could represent the goddess Alat. The figures here are believed to be either of a king or an oracle. Eastern and Western civilizations met here and created a form of art known as the Hellenistan style, a combination of Greek Hellenism and the Eastern style from Asia. There is a 2-meter-high female statue in the deepest part of the sacred temple area. It is believed to be of a princess. Hellenic art is characterized by a realistic representation of the human form. However, the way she is holding her hand up in front of her chest is not usually seen in Hellenism. The main temple has 8 arches. It's dedicated to Shamash, the supreme god of Hatra. It's possible to see how Eastern and Western culture is fused here. The face of Medusa of Greek myth is carved at the entrance, while the temple itself was built in the Iwan style from Western Asia. Each god worshipped in the vast area between Mesopotamia and the Mediterranean was enshrined here. Hatra thrived by welcoming and accepting people of different religious faiths. Only a part of the town and sacred areas have been excavated so far. Hatra was a city where an array of cultures and religions coexisted in harmony. Veremos alguna otra cosa, pero me interesaba mucho que vierais el espectáculo que es Hatra. Cuando en mitad del desierto el viajero que puede y que esperemos que en el futuro pueda algo más, se encuentra con este espectáculo, una ciudad fantasma, una ciudad abandonada en el siglo III, nunca más habitada, rodeada de una enorme muralla circular y donde hay una espectacular cantidad de edificios increíbles, de estatuas asombrosas, de un gusto, yo diría que algo en ocasiones estrafalario para el gusto moderno, para el gusto sobre todo acostumbrado al arte griego, al arte romano, pero una cantidad espectacular de fuentes y sobre todo lo que se intuye, una mezcla cultural, que por eso quería que vierais el vídeo, una mezcla cultural increíble que no se ve en muchos otros lugares así, entre arte griego, arte romano, elementos romanos, elementos orientales, cosas que se intuye que desde luego no tienen que ver con el Mediterráneo, sino con ese mundo oriental que comienza y que se adentra en Persia. En fin, es un sitio realmente único. Y para explicar qué es lo que os voy a contar, partimos de eso. Es un sitio único que de alguna manera deja con la intriga, deja con el interrogante en la mente de yo quiero saber más sobre la gente que allí vivía, quiero saber más sobre las dinastías que allí reinaron, si es que reinaron, sobre ese lugar de contacto cultural que resulta tan creador y ha sido tan creador en tantas civilizaciones. Y el problema, y este es un poco el centro de la charla, el problema es que saber más sobre Hatra es difícil, y es difícil por 2 motivos. El primero de ellos, o la primera serie de causas, es más inmediato, y os lo podéis imaginar. Y vamos a lo más reciente. En el año 2015, probablemente lo sabéis, y si habéis oído hablar de Hatra, probablemente sea, o mucha gente ha sido así, la primera vez que se oye hablar de Hatra recientemente es, por desgracia, con las destrucciones en el mes de marzo, en el mes de abril, del Daesh, del Estado Islámico. Entonces, que además no se sabe en qué medida han afectado a Hatra realmente. No he querido poner porque además la gente que estudia el Próximo Oriente nos anima a que no pongamos vídeos de destrucción del Estado Islámico, porque el Estado Islámico lo que quiere es que pongamos los vídeos de destrucción, y entonces para evitar el efecto pernicioso de la difusión de estos vídeos, pues bueno, a mí me ha parecido buena idea no ponerlo, porque además es triste. Lo que se ve en el vídeo es un vídeo muy breve que difundió el Daesh, es cómo muchas de esas cabecitas, muchos de esos relieves que habéis visto en las puertas son destruidos con taladradoras, son tiroteados, pero el vídeo solamente deja ver cómo se destruyen elementos decorativos.
En el vídeo no aparece la destrucción de ningún edificio, no ocurre como con el templo de Bel en Palmira, que tristemente ha desaparecido y eso lo sabemos porque aparecen las imágenes que tenemos. En Hatra no hay constancia, al menos no en imagen, de que la ciudad en sí haya desaparecido, aunque las noticias de los funcionarios iraquíes que se dedican a la conservación de antigüedades es que se oyeron muchos bombardeos y que, dado lo que ha ocurrido en lugares cercanos como Nimrud, como por supuesto en la propia Palmira, todo hace suponer que Hatra, y es triste, ¿no?, decirlo, al menos yo no sé, ahora mismo, a día de hoy, no sé en qué estado están esos edificios que acabamos de ver. Y es todo cosa de este año. De manera que, bueno, la situación política en Irak nos hace comprender que es difícil prosperar en el conocimiento y evolucionar en el conocimiento de un lugar como Hatra. Y no solamente por los acontecimientos más recientes, sino porque Irak ha sido siempre un punto especialmente conflictivo, al menos desde que nací, la guerra Irán-Irak, las sucesivas guerras del Golfo, ha habido destrucciones documentadas, por ejemplo, en el 2003 también en Hatra. Irak es un lugar difícil para la conservación de antigüedades y para el estudio. Pensad que habitualmente estos lugares se estudian gracias a la labor de misiones arqueológicas del propio país, pero también misiones extranjeras. Entonces es muy difícil mantener una continuidad y un esfuerzo sostenido en el tiempo con estas condiciones políticas, como os podéis imaginar. Pero esas son las causas inmediatas que hacen difícil estudiar y comprender el interés inmenso que tiene este lugar. Hay otra causa que me interesa más y que quizás justifique más mi presencia aquí. Yo me dedico a la historia antigua y las jornadas son las jornadas Antigua 2015, porque la causa principal del desconocimiento actual sobre Hatra es que Hatra fue una ciudad eminentemente parta, de civilización parta. ¿Quiere eso decir? Hatra probablemente nace en el periodo aqueménida, es una ciudad no demasiado antigua en ese sentido, es una ciudad del primer milenio antes de Cristo, comparado con lo que había en la cuna de la civilización mesopotámica. Hatra es una ciudad relativamente moderna. Hay un periodo, además, de época helenística en la que no se sabe nada de la ciudad y es probable que no estuviera demasiado habitada, pero hacia el siglo I antes de Cristo surge con muchísima potencia en la historia del Próximo Oriente. De manera que entre el siglo I antes de Cristo y el año, fijaros que tiene año la desaparición, año y casi día, el 240 después de Cristo, Hatra experimenta un auge y la mayor parte de esas construcciones que habéis visto, de hecho, datan del siglo II después de Cristo. De manera que es una historia muy concentrada, muy brillante, pero concentrada en un periodo parto. Es un periodo exclusivamente de predominio parto en esa zona. De manera que Hatra es una ciudad parta por antonomasia, de cultura parta, incluida en la zona de influencia parta. No es una ciudad, es una ciudad que se considera vasalla de los partos. Y ya veremos qué es esto de los vasallos y qué importancia tenían. Y claro, si se trata de desvelar o de saltar las barreras que tenemos para conocer Hatra, pues debemos acercarnos sin duda a la civilización parta. De manera que la primera parte de la charla la voy a dedicar a poner en pie algo de lo que sabemos sobre los partos, que son los grandes desconocidos de la civilización próximo oriental en la antigüedad. Entonces, es más sencillo hablar de los aqueménidas, sin duda de los asirios. Creo que Clelia Martínez Maza, que estuvo aquí antes que yo, estuvo hablando de los asirios. Es hasta cierto punto incluso sencillo hablar de civilizaciones más antiguas, de reinos más antiguos, pero los partos, en concreto los partos, y ya veremos que es un periodo desde el siglo III antes de Cristo hasta el III después de Cristo, permanecen como una incógnita en la historia, y vamos a ver por qué. Así que la primera parte se dedicará a la historia de los partos, para luego centrarme y dar un paseo algo más detenido en los lugares que hemos visto de pasada e intentar explicar cuál es el significado y cuál es la importancia de Hatra. Vamos a lo primero, el Imperio Parto. El Imperio Parto es sorprendente, es uno de los grandes imperios de la antigüedad. Fijaros la extensión, es una extensión enorme, prácticamente desde el Mediterráneo, pasando por el Golfo Pérsico hasta la India, como todos los grandes imperios del mundo oriental. Ya a estas alturas, esta es la tercera conferencia, ya habréis visto que hubo una sucesión de imperios y los partos se dieron ellos mismos el relevo con el imperio seleucida de los seleucidas, y en el año 247 antes de Cristo, pues se produce la rebelión de alguien de dinastía parta en lo que es el noreste de Irán, al sur del Mar Caspio, al sureste del Mar Caspio, y desde allí la conquista de todo este territorio.
De manera que tanto por extensión como por los 6 siglos que dura la historia de la civilización parta, se trata de un imperio ciertamente importante, para el que, de manera sorprendente, no existen demasiadas fuentes. Entonces, casi podíamos estar esperando lo que os voy a decir. Hay muy pocas fuentes partas que nos expliquen su propia historia. La mayor parte son fuentes arqueológicas, que además se encuentran concentradas en las ciudades que fueron capitales del Imperio Parto. Estamos hablando de ciudades en su mayor parte también en esto que tenéis señalado como Partia. Esta es la Partia histórica. Esta es la Partia de la que parte la dinastía de los partos. Y ahí están señaladas algunas de las que fueron sus capitales principales. Ahí tenéis Hecatómpilos, tenéis Nisa y tenéis Dara, 3 ciudades partas por antonomasia, acompañadas de otra capital más habitual en los imperios del Próximo Oriente, pero situada ya en Mesopotamia, que es Ctesifonte. Esas fueron las ciudades capitales del Imperio Parto. Y ahí es donde se ha hecho la mayor parte del esfuerzo arqueológico para desentrañar un poco las claves de la civilización, junto con una enorme cantidad de fuentes numismáticas, muchísimas monedas, con iconografía, con maneras de representar la realeza parta, pero ya podéis entender que las fuentes numismáticas no dan demasiado juego a la hora de componer una historia completa de la civilización. Son fundamentales para entender muchas cuestiones políticas, pero no permiten progresar mucho más allá. Porque una fuente principal, que habría sido todas las emanadas de la administración del Imperio Parto, se han perdido. La mayor parte de las cuentas, de los inventarios, de los documentos administrativos se escribían en arcilla o se escribían en pergamino, para regocijo de los vecinos chinos de los partos, que se reían diciendo que los partos eran muy raros porque escribían sus cuentas y sus documentos administrativos en largas tiras de piel y además escribían así en horizontal, ellos no entendían nada. Escribían en pergamino. El pergamino y la arcilla se conservan mal, se conservan poco, en la mayor parte de los casos no se conservan, con lo cual la mayor parte de la documentación administrativa ha desaparecido. Y por desgracia no se conserva tampoco fuentes literarias escritas por los partos. De manera que es imposible a día de hoy acercarnos a los partos de la mano de ellos mismos. Para tener una idea algo más aproximada de la civilización parta, debemos fiarnos de las fuentes de los que fueron sus primeros y principales enemigos, es decir, los romanos. Esto ocurre como en las películas de indios y vaqueros, y uno tiene que saber de los sioux a partir de los vaqueros o del séptimo de caballería, y la imagen que uno se lleva de los sioux habitualmente es poco exacta. Bueno, pues algo parecido ocurre con los partos. La mayor parte, o todas las fuentes literarias, la literatura sobre los partos es romana, es decir, está escrita por sus principales enemigos. Y se da un doble fenómeno en la literatura romana que habla de los partos. Por un lado, se anula su identidad. Es muy habitual para los romanos despreciar al enemigo, a quien fue su principal enemigo, su enemigo número 1, negándole identidad. Entonces las fuentes romanas sistemáticamente hablan de los persas, aunando bajo ese nombre tan impreciso todos los imperios, los grandes imperios, desde el imperio de Ciro el Grande y Darío, el imperio aqueménida, pasando por los seleucidas, los partos y luego al final de la antigüedad los sasánidas. Para los romanos aquellos eran los persas sin más. Entonces esa manera de anular su identidad, de alguna manera además aquello conectaba a los romanos con sus grandes inspiradores culturales que fueron los griegos. Sabéis que los griegos, el gran enemigo de Grecia fue el imperio aqueménida, el imperio persa, y Roma se sentía de alguna manera heredera de aquel esfuerzo guerrero de los griegos contra los persas y pues les gustaba verse como enemigos de los persas, sin más, y no hablaba de los partos para nada. En cierta manera, esa falta de identidad en las fuentes, esa dificultad a la hora de distinguir a los persas, de los seleucidas, de los sasánidas, de los partos, se debe también a los propios reyes partos, persas, etc. Existe un fenómeno realmente llamativo en el mundo antiguo próximo oriental, que es la querida continuidad, la voluntad de dar la impresión de que todos componían una línea única, de que existía una sola monarquía unificada, prácticamente desde la época de este personaje que tenéis en la pantalla, Sargón de Akkad, personaje del tercer milenio antes de Cristo, de finales del tercer milenio antes de Cristo, e incluso antes de Sargón de Akkad, a principios del tercer milenio ya existía lo que se conocía como la Lista Real Sumeria, una lista, un documento epigráfico en el que se ve como existe una especie de
monarquía única, una monarquía legítima única que va pasando de mano en mano y en cada momento de la historia la vemos en manos del gobernante más poderoso del momento, independientemente del lugar donde estuviera colocado. Entonces es como una línea única inquebrantable de monarquía inspirada, por supuesto, y querida por los dioses. Sargón fue el personaje más importante de este primer imperio universal. Sargón, además, demostró desde el primer momento esos afanes de universalidad tan del gusto de los imperios próximo orientales, de unificar todo el territorio conocido. Y Sargón ya se llamó a sí mismo el rey de las 4 partes del mundo, un exceso de modestia, en fin. Pero todos los sucesivos imperios, ya veis, el imperio de Sargón probablemente no sobrepasó los límites de Mesopotamia, pero después de Sargón, después del imperio sargónida, estuvo el primer imperio babilónico de Hammurabi, que fue algo más grande. Después de Hammurabi, que era en el segundo milenio, vinieron los grandes imperios del primer milenio, comenzando por el imperio asirio, siguiendo por el imperio que se conoce como neo-babilonio y terminando el primer milenio con el gran imperio aqueménida, con el imperio persa, todos siempre en el mismo territorio, todos ganando, como veis, espacio hasta la extensión máxima que tenéis marcada con la línea roja, que serían los dominios de Darío, el aqueménida, en el primer milenio antes de Cristo, y todos considerándose a sí mismos integrantes de esta línea única de monarquía. En esta especie es un fenómeno además muy bonito que merecería en sí misma otra charla, el fenómeno de la translatio imperii, es decir, el imperio que se va trasladando de mano en mano y además es una idea que llega hasta época moderna en Europa, de hecho, ¿no? El imperio de Carlos V o Carlos I se ve a sí mismo como heredero del imperio romano, que a su vez es heredero del imperio de Alejandro Magno, que a su vez es heredero del imperio persa y así podríamos seguir hacia atrás. De manera que esa confusión buscada hace difícil estudiar a los partos, sacarlos de la marea de la historia, de la bruma de la historia, porque ellos se expresaban de una manera muy similar. Las dinastías que ocuparon el Próximo Oriente durante todos estos milenios se expresaban de manera muy similar. Todos ellos, además, acabaron buscando la sanción de su poder en la ciudad que les legitimaba, y esa ciudad siempre fue Babilonia. Aquí tenéis, bueno, aquí no la tenéis porque no aparece, pero sí aparece, perdón, Babilonia, ahí la tenéis, en el centro de Mesopotamia, en la parte en la que se estrechan la tierra entre los ríos, y se buscaba la sanción de Babilonia. Cuando un gobernante era proclamado emperador en Babilonia, se consideraba que había de alguna manera simbólica heredado el imperio ancestral. De la misma forma, se utilizaban lugares donde celebrar la monarquía, lugares comunes. Hay un sitio especialmente espectacular, que es este que tenéis aquí, en el desfiladero de Beistún, en el norte de Irán, y a lo mejor en alguna ocasión os habéis encontrado con este documento alucinante, que es la inscripción de Darío I en Beistún. Fue precisamente esta inscripción, que aquí se ve muy poco, se ve más el relieve que la inscripción. Aquí tenéis el relieve de Darío y debajo toda la inscripción en la que se cuentan las hazañas de Darío en el siglo VI, todas las cosas que hizo Darío, todas las conquistas, toda la enormidad de hazañas de su vida. Y fue el documento, además, con el que se descifra el cuneiforme en el siglo XIX. Es un documento muy conocido por eso. Bueno, pues en ese mismo desfiladero de Beistún, sucesivas dinastías de gobernantes, entre ellas las dinastías partas, se representan también. De manera que tenemos, bueno, aquí os he entresacado algunos, porque a veces en los dibujos se ve mejor, algunos de los testimonios que dejaron en el mismo desfiladero de Beistún los reyes partos. Y ahí tenemos a un personaje que es alguno de los bologueses, es un nombre de varios monarcas partos, y tenéis los relieves de Mitrídates II, otro gran conquistador y otro gran monarca parto. De manera que buscaban esa continuidad, había una voluntad de demostrar que nosotros somos integrantes de esa línea común de la que os vengo hablando. De la misma forma que todos se expresaban, y esto es algo que creo que también habéis visto estos días, a través de formas de expresión comunes, maneras de manifestar la realeza y el poder de la realeza que eran comunes en las distintas dinastías que arrancaban del tercer milenio. Y ahí tenéis, bueno, pues uno de tantísimos relieves, en este caso asirio, en el que la caza se constituye como una representación privilegiada del poder de los monarcas. Y entre los testimonios de la cultura parta hay uno especialmente significativo que os quería traer, que son estos cuernos
ceremoniales que retoman siempre escenas de caza y el mismo objeto en sí mismo tiene que ver con la caza, y se utilizaban y se han encontrado muchos así en una de las capitales partas, que es probablemente donde se concentran más testimonios sobre los partos, la ciudad de Nisa. En general, esta impresión de línea única es difícil de desmontar, de manera que hay un manual, si a alguien le gusta el tema y se quisiera acercar a la historia política de persas, seleucidas, partos, sasánidas, etcétera, probablemente el libro fundamental es un libro de María Brosius, es un libro bastante reciente, de 2006, un librito pequeño, un manual excelente, y el título del manual, curiosamente, es Los persas, pese a que los 3 grandes capítulos se dedican a Aqueménidas, partos y sasánidas. Y sin embargo, el libro se llama Los persas y es un libro del siglo XXI, de manera que la impresión de un fenómeno único en esos imperios próximo orientales permanece incluso en la bibliografía más moderna. Es difícil de quebrar. De manera que las fuentes romanas, bueno, pues comienzan esta anulación de identidad que ellos mismos habían querido de alguna manera, y por supuesto las fuentes romanas minusvaloran al oriental de una manera palpable. Ya os decía antes que los persas en general y los partos en concreto, fueron los enemigos los más potentes que tuvieron los romanos, pese a que a los romanos no les gustaba reconocerlo. Nunca fueron vencidos por los romanos más que de manera esporádica y poco duradera, por así decir, y lo veremos también. Y de hecho, los partos infligieron gravísimas derrotas a los romanos y, sin embargo, aunque los partos en muchas ocasiones vencieron al ejército romano, son representados en las fuentes como siempre vencidos, humillados, sucios. ¿Veis aquí los prisioneros? ¿Veis el general romano acompañado de 2 personajes orientales, con el birrete frigio que aquí veis, que caracteriza a los orientales sin dar demasiados detalles? La vestidura tiene mucho que ver con la vestidura parta, ya lo veremos también, pero en general lo que se ve es que están maniatados, que están vencidos, que están humillados. Y algo parecido tenéis en el espectacular arco de Septimio, triunfal de Septimio Severo en Roma, donde aparecen también una serie de relieves en la que los personajes principales son también estos prisioneros partos. Muchas veces son victorias inventadas. Septimio Severo sí tuvo una campaña triunfal contra los partos, pero no hacía falta ganar. La propaganda romana hacía constante uso de este tema del oriental como débil, como fácil de vencer, humillado, en fin, bueno. Y me he adelantado, se me ha ido el mando, pero lo que os quería decir es que esta tendencia de crear o de la imagen prototípica del bárbaro es un fenómeno griego que repiten los romanos con muchísima frecuencia y que se ha repetido hasta la época actual. Y bueno, no es el momento ni el lugar, pero podríamos levantar la mano e ir viendo a ver qué prototipos tenemos todos en la cabeza sobre el oriental, ¿no? Realmente, y más en los días que corren. Y sobre todo, ¿qué consideramos oriental? El que estudió esto, probablemente muchos lo conocéis, de manera sobresaliente, fue el gran Edward Said, este profesor de literatura que acabó sus días en Columbia, en la Universidad en Nueva York, cuyo libro principal, al menos para los historiadores, es este Orientalismo, que ha sido traducido a todas las lenguas, publicado en castellano en multitud de ocasiones, y he traído aquí solamente, bueno, aquí tenéis en inglés y en castellano, estas 2 portadas que me parecían más significativas, porque lo que analiza Said es precisamente eso, la creación del mito del oriental. Lo curioso es que Said se dedica a analizar la creación del mito del oriental en los grandes imperios coloniales europeos del siglo XVII, XVIII, sobre todo, y XIX y principios del XX. Said es palestino, fue, porque murió en 2003, murió muy joven de un cáncer, o más joven de lo que debería haber muerto por un cáncer, pero él nació en Palestina, fue educado en Egipto y acabó viviendo en Estados Unidos y dando clases en la universidad. Y entonces él conocía de primera mano todos aquellos prejuicios, prototipos, etcétera, sobre el oriental, sin dar demasiadas precisiones sobre quiénes son esos orientales, qué tienen que ver exactamente en el siglo XVIII, XIX, etcétera, con el Islam. Pero sistemáticamente se caracteriza al oriental por ser, en pocas palabras, un degenerado.
amante de los lujos, vago, poco de fiar, etcétera, etcétera, ¿no? Esas cortes refinadas y totalmente degeneradas realmente, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente esto era un paréntesis porque la manera de enfrentar el problema parto en las fuentes que tuvieron los romanos se ha perpetuado realmente hasta el día de hoy y es habitual que así suceda cuando se pinta la imagen del bárbaro, del que no es como yo. Bueno, pues es así. Con todo esto y después de presentaros todas estas dificultades que hay para conocer la historia de los partos, me toca ahora deciros qué sabemos sobre los partos. Y sobre los partos se saben muchas cosas, pero no son tantas como para componer una historia brillante que yo os pudiera contar para regocijo de todos, sino que más bien son pocas. En el año 247, como os decía, el iniciador de la dinastía parta, el rey Arsaces, se subleva contra el sátrapa, es decir, contra el gobernador provincial, un sátrapa griego que gobernaba bajo gobierno seleucida la región de Partia. De manera que, partiendo en el 247 del noreste de Irán, Arsaces comienza a expandirse y comienza, eso sí, una dinastía que va a ser una dinastía conquistadora. La figura fundamental fue Mitrídates I, no el que veíamos antes en los relieves de Behistún, sino Mitrídates I en el siglo II a.C., porque él conquista Media, es decir, la tierra raíz de la dinastía aqueménida, de la dinastía histórica persa, conquista Mesopotamia y se hace proclamar emperador en Babilonia. De manera que a partir de ahí, en el siglo II, es cuando la dinastía parta despega realmente como la gran sucesora de los imperios del Próximo Oriente. En el siglo I, los partos han alcanzado una estabilidad muy notable, teniendo en cuenta, y lo vamos a ver también ahora, que estaban rodeados de enormes potencias militares. Los romanos a un lado, los chinos a otra, los griegos bactrianos a otra, estaban completamente rodeados de enormes potencias militares. Y pese a lo cual, los partos consiguen una estabilidad muy, muy notable que les permite infligir, como os decía antes, unas derrotas sonadas a los romanos en el siglo I, precisamente. Primero fue a Lúculo, la más sonada de todas, y probablemente muchos la conocéis, es en la que perdió su vida el general, el triunviro, Craso, el compañero de César y Pompeyo, ese hombre tan rico que había pedido en el reparto que se hicieron los triunviros el Oriente y que en el Oriente perdió la vida. No solo él, en la batalla de Carras en el año 53 a.C., sino se calcula que unos 30.000 soldados romanos perdieron la vida en aquella batalla. De manera que, bueno, aquello fue una de las grandes victorias históricas de los partos. Marco Antonio también, después de aquello, no tuvo buena experiencia con los partos y todo aquello era una sucesión de desgracias que no impidieron que apenas Augusto logró zanjar el problema parto y firmar un tratado con el rey del momento, con Vologeses, en la que se ponía la frontera entre el Imperio Romano y el Imperio Parto en el río Éufrates, por vez primera. ¿Cuándo se firma ese tratado? Que no era el resultado de una victoria sobre los partos, sino sencillamente una especie de éxito diplomático. Augusto logra que se devuelvan por fin los estandartes que había perdido precisamente Craso, los estandartes de las legiones romanas que estaban en poder de los partos desde la muerte de Craso. Y los romanos celebran aquello, una vez más, como una victoria. Bueno, aquí tenéis la extensión del siglo I a.C., la extensión de los partos en el siglo I. Y aquí tenéis la famosa representación de Augusto, la que se conoce como el Augusto de Prima Porta, vestido de general, y en el centro de su coraza tenéis a Roma o Augusto recibiendo los estandartes de parte de un parto que los ha traído y los ha devuelto. Para celebrar la devolución de los estandartes, ni más ni menos que se construye un templo en el Foro de Augusto, en Roma, en el lugar más céntrico de Roma, en el lugar más importante de la propaganda de uno de los emperadores más grandes, quizá el más grande que tuvo el Imperio Romano, Augusto, el primer emperador. Y en el centro de su foro se construye un templo gigantesco a Marte Vengador, a Mars Ultor. Y esto es un paréntesis también, no sé si habéis estado en Roma recientemente o pensáis ir, si lo hacéis, no dejéis de visitar el Foro de Augusto, donde ahora hay un espectáculo nocturno, creo que es en primavera, verano y parte del otoño,
donde se reconstruye virtualmente la magnitud, las dimensiones del templo de Mars Ultor. Es una cosa espectacular, y no estoy haciendo propaganda turística, aunque lo parezca, merece la pena verlo, porque las dimensiones del templo de Marte Vengador en el centro de Roma, claro, no se aprecian porque lo que quedan son algunas columnas. Cuando lo reconstruyen delante de tus ojos, uno se da cuenta de la magnitud de la empresa. Es espectacular. Y aquel edificio tan espectacular se construyó como motivo principal para albergar los estandartes devueltos por los partos después de firmar el Tratado del Éufrates. De manera que, bueno, el tema tenía tanta importancia que se convirtió también en motivo de acuñación. Ahí tenéis el templo de Marte Vengador, Mars Ultor, con los estandartes como motivo principal del templo, como veis en esta monedación de Augusto. Los partos, como veis, no eran un tema que no preocupara a los romanos, sino todo lo contrario. Las grandes campañas de los grandes emperadores se realizaron en Oriente. El sueño de los grandes emperadores, de los grandes conquistadores, siempre fue emular a Alejandro Magno. Ya César quiso hacerlo, Augusto decidió poner coto a sus ambiciones en el Éufrates, pero Trajano, el gran emperador conquistador, emprendió una campaña pártica, con un resultado que habitualmente se considera, como diría yo, ni bueno ni malo, porque después de una serie de victorias se establece una especie de dominio muy inestable en la zona de Mesopotamia. Por eso veis, la verdad, este mapa me gusta porque la línea naranja, el color naranja es el color de las conquistas de Trajano. Sabéis que Trajano se conoce sobre todo por la conquista e incorporación al imperio de Dacia como provincia, y Dacia continuó siendo siempre una provincia romana, pero Partia, o la zona de Mesopotamia, fue una conquista realmente inestable, de manera que no está pintada entera de naranja, sino, como veis, con una simple línea. Se indica pues esas victorias algo efímeras. A la muerte de Trajano, Adriano, de hecho, abandona la zona y no vuelve a formar parte del Imperio Romano. Lucio Vero, en el 161 y hasta el 165, lleva a cabo una serie de campañas muy brillantes también en Oriente. Septimio Severo, como os decía antes también. Caracalla, a principios del siglo III, también poco brillantes, aunque Caracalla sacó toda una serie de monedas con la leyenda Victoria Pártica, aunque no había ganado nada, pero bueno, no importaba, en pro de la propaganda. Y esto es prácticamente lo que sabemos sobre la historia militar y la historia política de los partos, más allá, por supuesto, de conocer toda la lista de gobernantes, toda la lista de reyes, todos ellos conocidos además como una especie de título honorífico como arsaces, aunque tenían nombres distintos luego, y todos ellos siempre amenazados, muy amenazados por el poder de la propia nobleza parta. Entonces hubo multitud de usurpaciones, multitud de asesinatos, multitud de una sucesión muy inestable en el trono del Imperio Parto. Fácil de entender porque, como os decía, el Imperio Parto estuvo siempre muy volcado al esfuerzo militar y dependió siempre mucho tanto de los reinos vasallos como de las alianzas internas con la aristocracia parta y con la aristocracia de los reinos vasallos. El esfuerzo militar sostenido que durante siglos tuvo que hacer el Imperio Parto para sostenerse a sí mismo requería realmente muchos esfuerzos y conceder mucho más poder del que habría sido deseable para la estabilidad de la monarquía a la aristocracia parta. De manera que, como os digo, pues las sublevaciones fueron constantes. El imperio, bueno, este mapa no es que sea demasiado exacto, pero me sirve para dar la impresión que pretendo transmitir. El vecino y hasta cierto punto vecino amable del Imperio Parto fue el Imperio Han de China, que precisamente arranca en el siglo III a.C., poco después que el Imperio Parto. Y con el Imperio Han los partos tuvieron buenas relaciones, y ya veremos por qué además. Pero a principios del imperio estaban también los greco-bactrianos, el reino greco-bactriano, una cantidad de otros poderes distintos y, por supuesto, los principales enemigos, que aquí ya ni salen. El imperio seleucida es el que ellos sustituyen, y el Imperio Romano. De manera que, rodeados por todas partes de enemigos o potenciales enemigos, como os digo, pues tuvieron que potenciar siempre la vertiente militar, por la que son especialmente conocidos. Muchas veces en las fuentes se habla de estos personajes
Esto que parece un guerrero medieval no es un guerrero medieval, sino una representación algo figurada de un catafracto o catafractario, que de las dos maneras se conocen, es decir, la caballería pesada de los partos, una caballería prácticamente inexpugnable, ¿no? En la que no solamente el jinete, sino también el caballo van completamente cubiertos de metal, entonces son difícilmente atacables. Pero la caballería pesada estaba acompañada por la caballería ligera de los partos, también muy famosa en todas las fuentes, y aquí veis distintas representaciones. Es curiosa esta primera, en la que esto es una representación china de un jinete parto. Aquí hay alguna otra también bonita, y la táctica que se está representando es la famosa táctica de disparar mirando hacia atrás, de manera que la caballería ligera emprendía la huida y cuando ya parecía que les habías vencido se daban la vuelta y disparaban con el arco. Eran maestros en este arte y, de hecho, el tiro se conoce como el tiro parto. Entonces, bueno, la caballería, tanto pesada como ligera, los hacía difíciles de vencer en combate. Y, bueno, pues explotando aquella vertiente militar, los partos consiguieron, como os digo, y las alianzas internas y externas consiguieron una cierta estabilidad, que además se explica muy bien si tenemos en cuenta un último factor. Cuando mencionaba el Imperio Han, probablemente os habrá venido a la cabeza una de las cosas que surge precisamente durante la época de poderío parto, y son las famosas rutas o la ruta de la seda. La ruta de la seda comienza en el siglo I a.C. y une, como todos sabéis, China con el Mediterráneo aproximadamente, pasando por los antiguos caminos reales del Imperio Persa, pasando por todo el Irán, por toda la Persia, y llevando y trayendo productos de lujo de Oriente a Occidente. De China venía la seda, los perfumes, las especias, las perlas, etcétera. De Partia venían también algunos productos interesantes, caballos, por ejemplo, los caballos persas, los caballos que antes eran los bactrianos, luego los partos, los caballos partos siempre fueron muy apreciados. Frutas que a los chinos les gustaban tanto que le llamaban frutas partas, dátiles, este tipo de cosas, y productos que venían más aún de Occidente, del Mediterráneo, constituían el alimento de aquella ruta de la seda, que desde el siglo I a.C. fue una fuente de enriquecimiento para todo aquel que tenía que ver con la ruta de la seda, de manera que tanto los vasallos de los partos, como por supuesto los monarcas partos, como los chinos, estaban interesados en mantener una estabilidad en la zona. Este es uno de los factores que explica el éxito de los partos, más allá de su poderío militar. El problema con la identidad parta, como os decía, es que las fuentes no permiten distinguir muchas veces dónde termina lo persa, dónde empieza lo parto, dónde empieza de nuevo lo sasánida. Por esa continuidad querida de la realeza, por el carácter mixto que habéis visto en el documental y que vamos a ver ahora en otros casos, ese carácter mixto, ese carácter como de bisagra entre Oriente y Occidente, donde los elementos griegos, romanos, occidentales se mezclan con los orientales, y es difícil apreciar dónde está la verdadera identidad parta en el registro material. ¿Qué es parto y qué no es parto? Hay ciertas novedades arquitectónicas y artísticas, estilísticas, que se aprecian en las fuentes y que son genuinamente partas. Y lo curioso, y ya vamos a dejar de hablar de los partos en general para centrarnos en Hatra, es que el lugar donde mejor se ve esa identidad parta es Nisa, como os dije antes, pero sobre todo Hatra. De manera que esto es lo que nos da entrada ahora a la segunda parte de la charla, que es, bueno, pues Hatra, Ciudad del Sol. En el año 240, exactamente en el 240, después de Cristo, Hatra fue conquistada por la nueva dinastía arsácida, por el primero, y se discute si fue el primero Ardashir o el segundo Sapor I, monarca sasánida, el que acaba realmente con Hatra. La historia de la conquista además es muy bonita. Hay una leyenda preciosa que os va a sonar, es un motivo mitológico recurrente. Una princesa, la princesa Nadira, la hija del rey de Hatra, rinde la ciudad al enemigo porque se había enamorado del rey sasánida. La ciudad de Hatra era prácticamente inexpugnable. Trajano, y ya lo veremos, la había sitiado en varias ocasiones, Trajano solamente en una ocasión, Septimio Severo en 2 ocasiones, y el propio rey arsácida, Ardashir, la había sitiado en el año 230 y ninguno había logrado tomarla. Probablemente la razón
hay muchas razones, las dificultades de abastecimiento, la muralla, el desierto en el que estaba Hatra, lo que quiera que sea, había impedido que Hatra fuera tomada ni siquiera por el gran conquistador romano, por Trajano. Pero el amor pudo con aquella inexpugnabilidad y Nadira rindió la ciudad al enemigo. Y cuentan, fijaros cómo son las cosas, cuenta la leyenda que Nadira acabó casándose con el rey invasor, con el rey, con el rey sasánida, y en la noche de bodas, el rey, que estaba muy enamorado de ella, de repente la roza con una hoja de una planta de mirto. Y la piel de Nadira se irrita muchísimo. Y entonces el rey, con curiosidad, le pregunta, ¿por qué tienes la piel tan delicada? Y entonces ella le explica que su piel era tan delicada porque su padre, desde pequeña, la había cuidado con todo tipo de productos cosméticos y como resultado su piel era extraordinariamente delicada. La explicación no le gustó absolutamente nada al marido, a pesar de estar muy enamorado, que mandó ejecutarla. Entonces, bueno, el final es algo dramático, pero dicen los estudiosos de literatura que esta historia de Nadira está en la raíz de un cuento muy conocido por todos y que seguro que vais a recordar, que es el cuento de la princesa y el guisante, de Andersen, si no me equivoco, de Andersen, sí. Bueno, sea como sea, lo cierto es que aquella ciudad inexpugnable en el 240 fue vencida, conquistada, evacuada de población y abandonada y desierta desde entonces. Es decir, desde el siglo III después de Cristo, Hatra nunca volvió a habitarse, nunca hasta el día de hoy. Y hoy sigue sin estar habitada y me temo que va a seguir siendo así. Sabemos que fue así ya en la antigüedad porque un famoso historiador romano, Amiano Marcelino, pasó por allí en el siglo IV a la vuelta de una campaña oriental también que había emprendido el emperador Juliano y terminó mal el emperador Joviano, y al pasar por allí menciona a Hatra y dice, acabamos de pasar por una ciudad muy antigua, pero que lleva desierta desde hace mucho, y esa ciudad es Hatra. Probablemente este carácter desierto, este abandono, fue lo que ocasionó que Hatra se haya mantenido prácticamente incólume, o una parte muy importante de Hatra, toda la zona más monumental, se haya mantenido en un excelente estado de conservación que provocó que en el año 1985 se nombrara a Hatra como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que no ha evitado la destrucción actual, ¿no? Por supuesto. Al contrario, probablemente la ha agravado. Y en Hatra además ha aparecido, como os decía al principio, una extraordinaria cantidad de fuentes. Fuentes arquitectónicas, los edificios en los que ahora nos detendremos, fuentes escultóricas, han aparecido, se calcula, unos 300 entre esculturas de bulto redondo, relieves bajo relieve y alto relieve, o sea, unos 300, una barbaridad, y en torno a unas 500 inscripciones. La mayor parte de ellas en arameo, han sido traducidas en varias ocasiones y constituyen un cuerpo riquísimo, realmente rico. De manera que ha habido muchos equipos de investigación interesados en la investigación de Hatra, pese a que la investigación de la ciudad en concreto solamente se emprende a principios del siglo XX. No es un lugar que se lleve estudiando muchísimo tiempo. En el año 1908, un estudioso alemán que estaba estudiando la mucho más conocida ciudad de Assur, en la cercanía, unos 50 kilómetros más o menos de Hatra, aparece por Hatra y en 1908 y en 1912 publica unos estudios que son los primeros estudios que se conservan sobre la ciudad de Hatra. Es decir, estamos hablando de principios del siglo XX. La tradición, por lo tanto, no es demasiado antigua. Desde el año 1951, que es cuando Irak se independiza, Hatra se convierte en una especie de la joya de la no corona, del Estado iraquí, y se promociona la investigación de equipos arqueológicos iraquíes en la zona. Y resultado de eso es la primera y única monografía que existe sobre Hatra. Se llama Hatra, la ciudad del dios Sol, y está escrita por los dos arqueólogos iraquíes que llevaban el yacimiento de Hatra en los años 70. Es un libro del 1974, si no me equivoco, de los profesores Safar y Mustafa, y que no ha sido traducido, está en árabe, y eso es algo que ven con mucho disgusto los especialistas en Hatra. Yo no soy una especialista en Hatra, pero la gente que se dedica concretamente a la investigación de Hatra se resiente mucho de que esta obra no se haya traducido. O sea que me llama la atención, dicho sea entre paréntesis,
porque podrían traducirla ellos. Se imagina que la han leído, aunque esté en árabe. Bueno, pues no ha sido traducida. Y es la obra, como digo, más completa que hay. Después de, aparte de los equipos iraquíes, es decir, de los equipos del propio país, ha habido otros equipos tradicionalmente interesados en Hatra como yacimiento arqueológico. Uno de ellos ha sido polaco, con unos resultados excelentes, otro italiano, de Turín, también con unos resultados hasta hace bien poco muy interesantes, y uno de los proyectos más fascinantes que estaban en vigor en el año 2014 sobre Hatra es un análisis, catalogación y análisis de todas las esculturas que han aparecido en Hatra. No se había hecho hasta entonces y el proyecto estaba promocionado por una estudiosa holandesa, Lucinda Dirven, que es la autora también de una monografía, no es una monografía, un estudio conjunto sobre Hatra de 2013, que también es muy recomendable. De manera que, bueno, como veis, había muchos proyectos de investigación en marcha que tenían Hatra como foco. Porque la ciudad es espectacular, desde el punto de vista de la cantidad de fuentes que presenta y del estado de conservación, la ciudad es espectacular. Entonces, la siguiente pregunta, y lo que va a guiar de alguna manera el paseo que vamos a dar ahora por Hatra, es ¿qué es lo que la hacía tan especial? ¿Por qué tan espectacular? ¿Cuál era la importancia real de Hatra? Se han barajado 3 tipos de factores, os los adelanto ya. El primero de ellos es que Hatra fue una ciudad caravanera. El segundo da título a esta charla y es que Hatra fue una ciudad con carácter sagrado, la ciudad del sol, la ciudad del dios sol. Y el tercero tiene que ver con el carácter militar de Hatra, es decir, Hatra como bastión militar de importancia para romanos y, desde luego, para los partos. Comenzando por el primero de ellos, la ciudad de Hatra, si miráis alguna vez en Internet, bueno, aquí tenéis brevísimamente también, porque es muy espectacular, este cuerpo de esculturas, este impresionante conjunto de esculturas. Esta la veíamos en el documental, a esta princesa Abu, acompañada de estas otras figuras también muy espectaculares. A mí me parece además, bueno, la postura, ya veis además un poco el estilo, los pliegues y la manera de representar el cuerpo femenino son muy característicos del arte parto, como lo es también la curva que describe el cuerpo, como veis aquí, que a mí, y esto no es que yo lo haya leído y a lo mejor estoy equivocada, pero me recuerda en cierta manera al arte indio también. En concreto ella me recuerda mucho. Y la postura es también algo que tiene mucho que ver no solamente con los partos, pero con muchísimas esculturas del periodo parto, ¿no? Tenéis aquí a estas 3 damas de las que se discute si eran sacerdotisas, probablemente sí, y estaban portando objetos rituales, palmas, etcétera, y llevaban además unas mejillas rojas muy significativas, que se ha llegado a pensar que se trate de tatuajes rojos, porque hay otras fuentes que hablan de sacerdotes tatuados. Entonces podría ser que estas 3 personas, de estas 3 mujeres, que presentan además la misma pose, el mismo recogido del vestido, como veis, pues fueran sacerdotisas en algún tipo de acto ritual. Como os digo, el conjunto monumental, el conjunto escultórico es realmente espectacular. De nuevo este mapa para mostraros algo que ocurre con habitualidad cuando uno consulta brevemente sobre Hatra en Internet. Incluso en algunas páginas autorizadas, incluso en el vídeo de la UNESCO se habla de Hatra como una ciudad caravanera. Hatra no estaba en las rutas caravaneras. Hatra estaba aproximadamente a una jornada de marcha de la parada más cercana de las rutas caravaneras. Lo cual no quiere decir que allí no pararan caravanas, pero no era una de las paradas principales. Hay incluso libros que llevan por título Ciudades caravaneras, Palmira, Hatra, Edesa, Dura Europos, como veis aquí están todas señaladas en rojo, como veis, ¿no? Hatra no es Palmira, Hatra no es Dura Europos, Hatra no fue una ciudad caravanera en esencia, pese a lo que sugieren también este tipo de relieves que también hemos visto en el documental. Este tipo de camellos son animales relacionados con la diosa Al-Lat, una diosa árabe con poder guerrero fundamental, y en la ciudad de Hatra hay distintas representaciones de los camellos que probablemente tengan que ver con la diosa Al-Lat y no directamente con la actividad comercial de la ciudad. Pero bueno, es algo que podría seguir investigándose en el futuro. No es caravanera, sino que probablemente Hatra tuviera un carácter ceremonial, como os decía antes, sagrado, muy marcado. De ahí un poco el título de la charla. Yo creo que es lo que más destaca en los restos que nos quedan de Hatra.
la ciudad del sol, la ciudad de Shamash. Hatra en arameo significa recinto y en las monedas de Hatra aparece sistemáticamente la Hatra de Shamash, es decir, recinto de Shamash, del dios sol. De manera que esto ya es indicativo de algo. Pero hay una serie de inscripciones, hay una serie de epígrafes muy significativos también del carácter sagrado, del carácter intocable de la ciudad. Veréis, he seleccionado solamente 3 muy breves. Y hay un buen montón de este tipo de inscripciones. Invocación, es una traducción del arameo, invocación a Maren, Marten y Bar-Maren. Esos 3 dioses ya vamos a ver que constituyeron la tríada principal de dioses. Maren significa el Señor, Marten, Nuestra Señora, y Bar-Maren, el hijo de nuestro Señor y Nuestra Señora. Invocación a la tríada contra quien se lleve las tiendas, los martillos, las espadas, las hachas, los picos, las artesas, las barras, las hachas pequeñas, etcétera. Todo tipo de objetos que relacionados con la construcción con la obra del templo de Bar-Maren, del hijo de nuestro Señor y Nuestra Señora, y contra todo el que se lleve las jarras, objetos rituales que pertenecen a Bar-Maren. Él nos ha enseñado en un sueño: he dado orden de que se les dé muerte por lapidación. Es decir, todo el material de cantera, todo el material de obra estaba protegido de alguna manera por el aura divina, como ocurre exactamente lo mismo en este texto. Los de Hatra, todos juntos, han discutido y llegado a la siguiente decisión: que está prohibido comprar piedras, material de construcción y mortero de cualquier obra del templo, porque cobran salario del templo, y si alguien lo hace, morirá, fijaros qué frase significativa, con la muerte del dios. A día de hoy sigue sin saberse qué tipo de muerte era. Sin duda agradable, ¿no? Pero esta muerte del dios aparece en muchas inscripciones de Hatra. En esta tercera también. Nergal, el ejecutor, y Sanatruk, el rey, y Roit, el mayordomo, y Usnak, el anciano, han decretado que las cantantes y bailarinas de Maren, Marten y Bar-Maren que abandonen su puesto y se marchen, y ahí hay un fragmento que no he copiado que era demasiado largo, morirán con la muerte del dios, y que el que se las lleve y les dé cobijo morirá con la muerte del dios. Es decir, una amenaza que pendía sobre las cabezas de los habitantes de esa ciudad que de alguna manera constituía un recinto sagrado donde el personal sacerdotal, y sin duda estas cantantes y bailarinas son sacerdotisas o son personal relacionado con el sacerdocio de la tríada, tienen prohibido salir de allí, tienen prohibido escapar e ir a otro lugar. Son una especie de personal fijo que está unido por un vínculo inquebrantable con la vertiente religiosa de Hatra. En Hatra no se han encontrado palacios, se han encontrado templos todos los que queramos, pero palacios no. Había una dinastía reinante, pero no se han encontrado los palacios. Se piensa que la figura del monarca estaba vinculada directamente con el gran sacerdocio de Shamash. Entonces tenía una doble vertiente que quizá explique que lo que destaque más sea el templo y no los palacios. Sabéis además que en el Próximo Oriente los palacios habitualmente sí se encuentran. De hecho, los palacios son lo más importante en la mayor parte de los yacimientos arqueológicos. En Hatra no. En Hatra hay templos, abundantísimos edificios consagrados o no consagrados, ahora lo veremos, a la tríada y a Shamash. Ya os apunto aquí la principal duda de los estudiosos hasta el día de hoy, y es ¿qué correspondencia existe entre este Maren, este nuestro Señor, y el dios del sol, Shamash? La mayor parte de los estudiosos acepta que se trata del mismo dios, de manera que la invocación Maren es una invocación de la misma persona, del dios del sol, ¿de acuerdo? Sea como sea, lo que existe en Hatra es una enorme cantidad de santuarios de distintos dioses, tantos que se ha descrito en alguna ocasión, y yo creo que no es demasiado equivocado, a Hatra como una especie de Meca preislámica. Si alguna vez os ha interesado la situación de la Meca en la que nace Mahoma, la Meca era un lugar donde se daba culto en la propia Kaaba. Se daba culto, dicen las fuentes, a 360 dioses dentro de la Kaaba, y Alá era uno de aquellos 360 dioses, muy poderoso, pero nada más que uno. Bueno, pues esa Meca donde la Kaaba era nada más que un santuario de otros muchos santuarios controlados por la tribu de los Quraisíes, y que hacía aquel lugar, la Meca, un lugar muy especial para todas las tribus del entorno, una ciudad sagrada, sin duda. Se ha comparado con la situación de Hatra. Bueno, pues quizá no vaya muy desencaminada la historia. Este es un plano
no demasiado detallado, pero en el que lo que están destacados son, en más oscuro, son las zonas de santuario. Este es el gran témenos o el gran santuario central, pero todos esos lugares más pequeñitos que tenéis en gris más oscuro son otros tantos santuarios. ¿Veis? Se han encontrado 14 santuarios menores que se llaman, los 14 hasta a día de hoy, recientemente se encontró el número 14, y, por supuesto, el gran témenos central, que es en el que nos vamos a centrar primero. Esta sería un plano aproximado del témenos central. Como veis, está dividido en dos grandes patios, este que está prácticamente vacío de templos, porque la mayor parte de los templos se concentra en el patio menor, que a su vez está dividido por una especie de muro interno. Lo que más destaca entre todos estos edificios es una estructura que se conoce como Iván o Iwan, como lo queramos pronunciar. Es una estructura arquitectónica muy singular. Bueno, aquí tenéis una vista aérea espléndida de lo mismo, de la estructura del témenos, donde está ahí el patio más pequeño, ¿veis? Es toda esta concentración, donde destaca este tipo de estructura. Esto es lo que se conoce como el Iván, que unánimemente es reconocido como una de esas innovaciones arquitectónicas partas de las que yo os hablaba, característicamente parta. ¿En qué consiste el Iván o Iwan? Vamos a llamarle Iwan, que parece que queda mejor. El Iwan es una habitación cerrada en 3 de sus lados y abierta por la fachada. Y lo que más la caracteriza de todo es que está coronada por una bóveda o una semicúpula, habitualmente una bóveda, y en el caso de los partos, esa bóveda podía alcanzar además una altura tremenda, y eran bóvedas de medio cañón, bóvedas de cañón. Desde luego no se trata de una innovación técnica de la época, la bóveda de cañón era conocida mucho tiempo atrás, pero los partos hacen de ella una obra de muchísima más envergadura, llegando a elevar las bóvedas más de 30 metros de altura. Realmente eran bóvedas muy, muy significativas. Aquí tenéis algo más de cerca esos iwanes. Esto es el iwan, esto es otro iwan, ¿veis? Se repite sistemáticamente la misma estructura. Los iwanes son muy conocidos por todos nosotros porque han pasado sobre todo a la arquitectura islámica. Entonces, el iwan, hay algunos espectaculares, me he traído solamente estas dos fotos realmente espectaculares, pero nosotros los conocemos sobre todo, nos suenan, en el sur más todavía, porque son propios de la arquitectura islámica. Pero fueron muy utilizados tanto por los partos como por sus sucesores sasánidas. Aquí tenéis una espectacular, y no sé si llegáis a ver a la personita que está aquí. Fijaros la altura de la bóveda de cañón, esta bóveda sasánida, porque ellos continuaron desarrollando la técnica y la utilizaron con mucha profusión. Lo que más se conoce en Hatra es esa estructura de 3 iwanes que se conoce como el Gran Templo. El iwan que tenéis con el número 1 es lo que se conoce como el Iwan Sur, este es el Iwan Norte, y esto es lo que se conoce como los iwanes gemelos, los twin iwans, o los iwanes gemelos. Habitualmente se considera que este gran templo estaba dedicado a la tríada. Ella, Marten, Nuestra Señora, no está directamente vinculada con ninguno de los templos, pero se menciona sistemáticamente junto con Nuestro Señor y el hijo de Nuestro Señor y Nuestra Señora en muchas inscripciones que se han encontrado en estos templos. No hay manera de afirmar con total seguridad que los templos estuvieran dedicados sola y exclusivamente a estos dioses. ¿Por qué? Pues porque se daba en esta circunstancia, como se dio por otra parte en todo el mundo griego, la pacífica cohabitación de dioses en los distintos templos. Como se suele dar también en las iglesias católicas a día de hoy, no de dioses, pero sí de santos y de distintas advocaciones de la Virgen, etcétera, etcétera. Nuestra óptica católica está muy acostumbrada a eso, a esa iglesia en la que hay altares distintos, capillas distintas, en la que hay distintos cultos. Pues algo similar debía ocurrir en el Mediterráneo griego, en el Mediterráneo romano y también en el Próximo Oriente, el fenómeno de los Innaoi y Zeoi o de los dioses vecinos o de los dioses que cohabitan en el mismo templo. Es decir, que estos templos, en concreto el gran templo de Hatra, muy probablemente estuviera de manera principal dedicado a la tríada, pero no solamente a la tríada. Por ejemplo, en el Iwan Sur se han encontrado inscripciones y testimonios de la diosa Allat o del dios Nergal, que ahora vamos a ver a continuación. Y, curiosamente, este templo que tenéis aquí con el número 4 es el templo que se conoce como el templo cuadrado o templo de Shamash.
y como veis está íntimamente unido al Irwasur. Se le conoce como templo de Shamash porque en la puerta, en una de las puertas, en la puerta principal de acceso desde el Irwasur, se ha encontrado una cabeza radiada que da la idea de que era el dios del sol el que se veneraba en el templo cuadrado, y también porque hay un pequeño altar con una inscripción en honor de Shamash. Entonces se le conoce como templo cuadrado o templo de Shamash. Pero no hay otra fuente que nos permita asegurar 100% que el templo cuadrado era un templo de Shamash. Con lo cual tenemos un problema de identificación que se acentúa en otros templos todavía más. Bueno, aquí tenéis una visión, no sé si actual, pero hasta hace poco era así, del templo de Shamash, en distintas perspectivas. Esto me sirve para acentuar el carácter mixto de la arquitectura y del arte de Hatra y del arte parto en general. Y vuelvo aquí porque quizás no lo veis, pero yo os voy desvelando alguno. Toda la leyenda, y esta es la interpretación más actual que hay de las zonas del Témenos, de la zona sagrada de Hatra, contiene todavía muchas dudas. Aquí dice el templo A, este de aquí, que se llama, pero no es muy convincente, dice la leyenda, templo de la Tríada también. Además de este estaría dedicado también a la Tríada. El templo B, este de aquí, es el templo más moderno de Hatra, se construye a final del siglo II, y es el templo de Al-Lat, de esta diosa árabe que fue objeto de mucha veneración entre las tribus que vivían en el desierto de Irak también. Hay un templo D, que es aquí el templo D, que es el templo de Shairu, y de nuevo se dice que es el templo de Shairu, una divinidad también aramea, de la que no se acaba de concluir si se trata del dios del amanecer, del dios de la luna. Hay muchos problemas para identificar al dios y para identificar el templo. De manera que siempre, en cualquier estudio que consultéis sobre Hatra, siempre nos vamos a encontrar, al menos hasta ahora, con el mismo problema: la identificación de las divinidades y de los templos a los que se daba culto. Entonces, bueno, ocurre lo mismo en los que se conoce como templos menores. En los templos menores, esos 14 templos de la zona no sagrada de Hatra, pero que están dispersos por toda la ciudad, ha aparecido sistemáticamente un personaje que a nosotros nos es muy familiar: Hércules, o Heracles, el Heracles griego, que aquí, de una manera algo tosca, está representada con sus atributos, con la maza, con su barba. En fin, este personaje aparece en muchísimos de los templos menores y habitualmente asociado a este otro personaje, que este sí que no es Hércules, aunque, en fin, se le parece algo, pero no es Hércules. Este es Nergal. Este es un dios babilonio, iranio, babilonio e iranio, relacionado con el inframundo. Y es un dios protector al mismo tiempo. Es un dios apotropaico de alguna manera y está acompañado del principal compañero del dios Nergal en Irán, que es el perro, y dotado también de la maza, de los cuernecillos que lo vinculan con el inframundo, de la barba. Nergal y Hércules aparecen en muchos templos de la mano. Entonces se ha llegado a pensar que Hércules se identifica con Nergal y viceversa, aunque Nergal aparece aún más a menudo en las inscripciones. De manera que, bueno, tampoco es que se pueda decir mucho más. Algo similar ocurre con el templo 5. De los templos menores, el templo 5, y no vuelvo atrás por no entretenerme más, ha aparecido una inscripción que mantiene perplejos todavía a los investigadores a día de hoy. En la inscripción, que es bastante larga y algo aburrida, aparece esto que veis aquí: estatua de BL. Sabéis que la escritura próximo oriental, el arameo, se escribe sin vocales, y entonces es tarea de los traductores, transcriptores, etcétera, vocalizar los textos. Bueno, pues ese SRBL, al que se califica como creador o creadora del universo, ha sido interpretado por los estudiosos como Asurbel o Isarbel. Y a día de hoy los investigadores se mantienen divididos, porque en el mismo templo han aparecido dos esculturas realmente notables. Por una parte, la que tenéis a vuestra izquierda es un personaje al que le falta la cabeza, por desgracia, pero que tiene una barba puntiaguda muy del estilo asirio, muy del estilo próximo oriental o medio oriental, con representaciones también sorprendentes. En el pecho lleva al dios Sol, por detrás, en la espalda no se le ve aquí, pero lleva una gorgona, y a los pies tiene una tige, una divinidad Fortuna, una diosa griega por antonomasia. Bueno, y va acompañada de los leones, en fin. Este dios
es al que se llama, y leyendo la inscripción, como Asurbel, como una divinidad de origen asirio, ¿de acuerdo? Una divinidad todopoderosa de origen asirio, y entonces la inscripción, que no está unida a la estatua, se atribuye a esta estatua. Mientras que otra parte de los investigadores que han visto el Templo 5 se inclina más por leer Isarbel, que sería otra advocación de la también muy antigua diosa babilónica Ishtar, una diosa de la guerra, que aquí está representada más que como Ishtar, como Atenea. Aquí tiene atributos, bueno, la gorgona en el pecho, tiene la lanza, tiene el escudo y tiene, en fin, y el yelmo, tiene un aspecto de Atenea importante, pero va, fijaros, sobre el león, y el león está vinculado también siempre con Ishtar, va acompañada de las que los estudiosos piensan que son sus dos hijas, y entonces hay todo un grupo de investigadores que se inclina más por leer Isarbel. Sí, con testimonios escultóricos tan importantes y con una inscripción tan jugosa como esta, es difícil, por no decir imposible, llegar a una conclusión, pues os podéis imaginar por dónde van los problemas a la hora de establecer un diagnóstico de conjunto de la situación de la religión en Hatra, pese al enorme peso de la vida religiosa en Hatra, como espero pues, haber mostrado. En general, y por ir terminando, no sé cómo voy de tiempo. Tienes que correr. Tengo que correr. Ah, pues corro. Ya estoy terminando. Antes de que... en general, lo que se ve en Hatra es la convivencia de un montón, una cantidad muy significativa de dioses todopoderosos, de dioses que en cada una de sus civilizaciones de origen, sea la asiria, la fenicia, la mesopotámica más antigua, etcétera, eran dioses todopoderosos. Y están conviviendo todos ellos en un espacio muy reducido, sin que existiera ningún conflicto aparente. Esto yo querría llamar la atención muy brevemente ya sobre hasta qué punto debe constituir una vacuna para hacer una interpretación muy errónea que se ha hecho de la evolución religiosa en la antigüedad. Habitualmente, cuando los estudiosos de la religión en la antigüedad se encuentran este tipo de Dios todopoderoso, y un ejemplo muy bueno sería el Zeus altísimo, el Zeus Hypsistos, que se difunde por el mundo griego en el periodo romano, a final del periodo romano, ese Zeus altísimo, muchos investigadores lo ven como un inicio de lo que iba a pasar después. El primero de los dioses de carácter casi ya monoteísta, en una especie de evolución lógica y necesaria de los hechos, desde el politeísmo mediterráneo, el politeísmo griego y romano, hasta lo que iba a pasar después, porque claro, nosotros conocemos el final de la historia, que es el triunfo del monoteísmo. Bueno, esta visión unilineal, evolucionista de la historia de las religiones de la tarde antigüedad, que además tiene un especial interés general por el final triunfo e imposición del cristianismo, desde, no mi punto de vista, sino desde el punto de vista de otros muchos investigadores de la religión, es absolutamente erróneo. Y el caso de Hatra es un indicio de esto. En Hatra convivieron, desde que se sepa al menos el siglo I a.C., divinidades todopoderosas, sin que hubiera conflictos ni que ninguna de ellas destacara con claridad por encima de las otras, ni sin que aquello derivara necesariamente en una tendencia monoteísta. Aquello era un politeísmo más claro imposible, ¿no? Entonces, realmente es una verdadera vacuna a la hora de hacer una interpretación general de la historia de las religiones antiguas. Termino. Lo que tenemos en Hatra, y termino haciendo referencia a la tercera de las causas que explicaría el enorme esplendor de esta ciudad fantasma, es su carácter militar, su carácter de bastión. Hatra, como os decía antes, sufrió el asedio de Trajano, sufrió el asedio de Septimio Severo, sufrió el asedio de los sasánidas y no fue conquistada jamás, más que en el año 240. De hecho, el periodo del que datan todas estas construcciones que hemos ido viendo poco a poco es un periodo muy reducido en el tiempo, es el siglo II, es el siglo en el que los romanos atacaron con más crudeza la ciudad de Hatra. Es desde el 117, la campaña de Trajano, hasta el 165, la campaña de Lucio Vero, cuando Hatra se convierte en el verdadero bastión, un bastión occidental del Imperio Parto, muy importante para los partos. Tanto que la dinastía reinante, que hasta entonces había sido conocida como los señores de Hatra, a partir del 165 y por el papel protagonista de la ciudad, pasan a ser conocidos como los reyes de Hatra. Se les otorga el título real. Los partos los reconocen como reyes vasallos. Probablemente
y con esto sí que termino, es ese carácter de bastión militar, la otra causa que explique el esplendor de Hatra. En negro tenéis esa vertiente militar. Este es un texto muy bonito de principios del siglo III de Casio Dion, y lo leo mejor aquí. Después de esto fue a Arabia, está hablando de Trajano. Fue a Arabia, se dispuso a atacar a los hatrenos una vez que ellos mismos se habían sublevado. Su ciudad no es ni grande ni rica y el territorio que la rodea está en su mayoría deshabitado y no tiene ni agua, excepto una poca muy mala, ni madera, ni forraje. Está exculpando a Trajano de que no fuera capaz de tomar Hatra. Pero estas circunstancias hacen imposible un asedio por un ejército numeroso y el dios Sol, y en rojo tenéis la importancia religiosa del lugar, a quien está consagrada, la mantienen a salvo. Y ahí cuenta cómo Trajano infructuosamente trató de tomar la ciudad y termina. Y ocurría que cada vez que atacaban, tronaba o aparecía el arco iris o caían sobre los romanos relámpagos, tempestades, granizo y rayos. Y cada vez que comían se posaban las moscas en los alimentos y las bebidas, fastidiándolo todo. Por lo tanto, Trajano se fue de allí y, fijaros, no mucho después empezó a tener mala salud. Termino, si me lo permitís, con una pequeña licencia, esta especie de maldición de los faraones que atacó a Trajano y que de hecho terminó con su vida, de hecho en el mismo año 117, el mismo año de la fallida toma de Hatra. Yo solamente me cabe esperar, o nos cabe esperar a todos, que siga protegiendo a Hatra de las desgracias del futuro. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario o algo. Sí, allá. Buenas tardes, Arratxa León. Muchas gracias por la charla y bueno, por haber, entiéndeme en clave de Concordia, haber sido matrona de la historia antigua por habernos alumbrado tanto acerca de los partos. Y bueno, al respecto de este asunto religioso politeísta que predomina en toda la historia antigua, sí, bueno, creo que el judaísmo como religión monoteísta se retrotrae más allá de, pues de los griegos incluso, ¿no? Pero quiero saber si también en el entorno de Oriente, no sé si es durante los aqueménidas, ¿qué fue del zoroastrismo como religión monoteísta? Si realmente se implantó dentro de lo que fue el imperio aqueménida o más o menos. Sí, sí. El zoroastrismo fue muy impulsado por los aqueménidas, efectivamente, y es una religión de la que, bueno, no se habla habitualmente de ella como monoteísta, como bien sabes, porque mantiene este doble principio del bien y del mal con personalidad propia. Aura Mazda y siempre me falla el nombre del malo, Arumán, no recuerdo ahora mismo si hay alguien en la sala a que me alumbre, efectivamente, gracias. Efectivamente, el zoroastrismo, sin embargo, es una de esas religiones que gusta interpretar como cercanas al monoteísmo dentro de esta visión unilineal de la que hablaba antes. Y tiene mucha razón con lo que dice del judaísmo, el monoteísmo. El monoteísmo judío es un caso que merecería también otra charla bien larga, porque el monoteísmo real, el judaísmo en un principio, cuando surge el judaísmo o cuando Yahvé surge también de la bruma de la historia, Yahvé está acompañado, dicen los estudiosos, de una paredra, es decir, de una compañera. Yahvé era un dios del Sinaí, de tantos otros dioses que había en el Sinaí, que acaba imponiéndose y acaba destacando como Dios único, sobre todo a partir del siglo VII a.C. Es decir, ni siquiera tan antes como cuenta la propia Biblia, ¿no? Pero bueno, hay una serie. Cuando se habla de monoteísmos, en la antigüedad se habla de judaísmo, se habla de cristianismo y después en la tarde antigüedad de islam. Y el zoroastrismo es un caso singular, muy promocionado desde Darío I, porque realmente representaba muy bien también los ideales de la realeza. Entonces Darío muchas veces es acompañado por el propio Aura Mazda en los relieves, que seguro que habéis visto también, ¿no? Entonces sí, muchas gracias.
El zoroastrismo es un tema que también lanzo aquí guantes. Gracias. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si se conoce algo sobre la lengua de los partos, porque yo he leído, bueno, así en enciclopedias y algo, y no me ha quedado muy clara la cosa. En algunas partes ponen que, bueno, que tiene que ver con la lengua de los persas y en otra, pues que no, ¿no? Entonces me gustaría saber si, bueno, has comentado que de los partos, pues poco se conserva, que ellos mismos poco dejaron o poco se conserva, entonces que, bueno, supongo que entonces poco se conocerá, pero si se conoce algo, pues si se sabe, a ver, si se conoce algo, si se puede saber si estaba relacionada con la lengua de los persas o con otro grupo lingüístico, más que nada, pues eso, alguna referencia, si se conoce, vamos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, sí. La historia de las lenguas antiguas es maravillosa y los pueblos iranios, medos, persas, hircanos, partos, comparten todos ellos un grupo de lenguas comunes. Los partos tenían su propia lengua. El problema de todas estas lenguas es que acaban todas ellas expresándose en arameo. El arameo es la lengua de los grandes imperios desde el primer milenio antes de Cristo. Entonces resulta, y yo de hecho, que ya he dicho, no soy especialista ni en Hatra ni en los partos, aunque los he estudiado, es prácticamente imposible adentrarse en el estudio de la lengua parta en sí misma, porque no ha dejado casi testimonios. Los testimonios son sistemáticamente arameos. Entonces, ocurre algo parecido a cuando el Imperio Islámico comienza a expandirse y se adopta el árabe como lengua oficial del imperio y el árabe se hace prácticamente lengua única de los testimonios que llegan a los historiadores. Entonces, el arameo se convierte en la lengua franca, ¿no? Ocurre lo mismo con el latín, ocurre lo mismo con el griego, y las lenguas indígenas, las lenguas de los lugares de origen, van quedando olvidadas. Es muy difícil. De donde yo vengo, el sur de España, contamos con una lengua propia también, el tartésico, que no ha sido hasta la fecha descifrado porque los testimonios son tan escasos que es francamente difícil, parece una especie de fenicio corrupto, en fin, bueno, es difícil. No hay prácticamente testimonios partos. Entonces es difícil, se sabe porque los pueblos que cito, persas, medos, hircanos, partos y otros, pero estos son los 4 grupos principales, son pueblos que se conocen como iranios, cuya además penetración en la meseta irania es prácticamente simultánea, los partos y los hircanos algo después que los medos y que los persas, pero el grupo de lenguas es el mismo grupo de lenguas. Sin embargo, bueno, pues poco más puedo decir. Gracias. Sí. Muchas gracias por la conferencia. Pero perdone que le pille por sorpresa, pero ¿hay mucho de arte persa en España? Uy. Arte plástico, quiero decir, porque música sí que hay. ¿Música? Sí. Ah, pero eso quiero saber yo más. De arte persa, hasta donde a mí me alcanza, no hay... vamos a ver. Tendría que pensar en el Museo Arqueológico Nacional y se me escapa. Si alguien me ayuda, agradezco, porque hace mucho tiempo que no voy al Arqueológico Nacional. Diría yo que yo recuerde ahora mismo, no, pero esto de la música, espero que me dé más. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya es la hora. Gracias por su asistencia, gracias a Elena. Y bueno, y hasta el año que viene, a ver si podemos seguir así reuniéndonos en tan grata compañía. Gracias.